Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Doctrina secreta, tomo 1. Cosmogénesis. No hay religión más elevada que la verdad. Por Elena Petrova Blavatsky. H.P. Blavatsky, un esbozo de su vida. Elena Petrova Blavatsky, una de las más notables figuras mundiales de fines del siglo XIX, fue demasiado revolucionaria y desafiante ante las ortodoxias que imperaban, ya se tratase de religión, ciencia, filosofía o psicología, como para permanecer ignorada. Fue una iconoclasta que hizo añicos las envolturas que ocultaban lo real de lo ilusorio, pero la mayoría, aferrada a los convencionalismos e ignorantes de la verdad, la atacó e injurió por su temeridad y coraje al rasgar el velo de aquello que parecía una blasfemia revelar. Lenta, pero seguramente los años la han vindicado. A pesar de ser ultrajada, ella se contentó con trabajar al servicio de la humanidad y demostró su sabiduría al dejar que las futuras generaciones juzgaran su magnífica obra. Elena Petrova nació prematuramente en la medianoche entre el 30 y 31 de julio, según el calendario ruso, el 12 de agosto de 1831, en Ekaterinoslav, provincia de Ekaterinoslav, al sur de Rusia. Algunos raros incidentes que ocurrieron a la hora de su nacimiento y en oportunidad de su bautismo hicieron que la servidumbre le presagiara una existencia tormentosa. Elena fue una niña indócil, descendiente de una larga línea de hombres y mujeres poderosos y altivos. La historia de su linaje es la historia de Rusia. Siglos atrás, los nómadas eslavos erraban por las regiones del centro y parte oriental de Europa, y si bien tenían sus formas propias de gobierno, cuando se establecieron en Novgorod, comenzaron a producirse entre ellos luchas internas a las cuales no lograban poner fin. Llamaron entonces en su ayuda a Rurik, 862, jefe de una de las errantes tribus de Rus, hombres del norte o escandinavos que buscaban extender su radio de influencia. Rurik estableció el primer gobierno civil en Novgorod, que se convirtió en un poderoso centro comercial para Oriente y Occidente. Él fue el primer soberano y reinó por espacio de 15 años. Durante su vida, su hijo Igor y su sobrino Oleg consolidaron su poderío en el oeste y en el sur del país. Kiev se convirtió en un gran principado, y el que gobernaba allí era virtualmente el soberano de Rusia. Al correr de los siglos, los descendientes de Rurik se expandieron en son de conquista y dominio a través del país. Vladimiro I, muerto en el año 1015, escogió el cristianismo como religión de su pueblo y el denominado paganismo desapareció. Yaroslao, el sabio, muerto en 1034, estructuró los códigos y derechos rusos. El sexto hijo de Vladimiro II, 1113-1125, fue Yuri el Codicioso o Dolgoruki, apelativo este que se mantuvo como un título de familia. Yuri fundó Moscú, y su dinastía dio origen a los poderosos grandes duques que gobernaron y como siempre lucharon entre sí fieramente. En 1224, las hordas mongólicas aprovecharon esta falta de unión y dominaron a los grupos turbulentos, cada uno de los cuales envidiaba el poder y la posición del otro. Pero Iván III, un Dolgorouki,
En el año 1480 rompió el yugo mongol e Iván IV exigió ser coronado como zar, arrogándose la autoridad suprema. Con su hijo terminó la larga y brillante dinastía Dolgorouki. No obstante, la familia todavía tuvo influencia en la época de los Romanov hasta la muerte de la abuela de la señora Blavatsky, la talentosa y erudita princesa Elena Dolgorouki, que contrajo matrimonio con Andrei Mikhailovich Fadeev, el mayor de la línea de los Dolgorouki, de la cual los zares Romanov eran considerados una de las ramas más jóvenes. Como se ha visto, la familia de Elena era una de las primeras en rango en Rusia, con tradición y dignidad a sostener y conocida a través de toda Europa. Elena fue una rebelde y desde su niñez se burló firmemente de los convencionalismos, aunque ella era lo suficientemente sensitiva como para comprender que sus acciones no debían afectar a su familia ni herir su honor. Su padre, el capitán Peter Hahn, descendía de los viejos cruzados de Mecklemburgo, los Rothenstein-Hans. Debido a que su madre, una ilustrada literata, murió cuando ella tenía 11 años, pasó Elena su niñez con sus abuelos, los Fadeev, en una vieja e inmensa mansión en Saratov, que cobijaba a muchos miembros de la familia y a numerosos criados y asistentes por ser su abuelo Fadeev gobernador de la provincia de Saratov. La naturaleza de Elena estaba fuertemente imbuida con una innata capacidad psíquica, tan poderosa que indudablemente constituía su más predominante característica. Ella sostenía y demostraba que tenía habilidad para comunicarse con los moradores de los mundos sutiles e invisibles, y con los seres que para nosotros están muertos. Esta capacidad natural fue posteriormente disciplinada y desarrollada a través de toda su vida. Su educación sufrió la influencia de la posición social de su familia y de los factores culturales imperantes. Así, ella fue un hábil lingüista y una brillante música. Adquirió sentido científico y experiencia a través de su erudita abuela y heredó las facultades literarias que caracterizaban a la familia. En 1848, a la edad de 17 años, Elena contrajo matrimonio con el general Nicéphore B. Blavatsky, gobernador de la provincia de Ereván, que era un hombre ya entrado en años. Existen diversas versiones referentes al porqué de este casamiento, pero lo que se hizo evidente desde un primer momento fue que esta unión no agradó a Elena, pues después de 3 meses ella abandonó a su marido y huyó a casa de sus familiares, quienes la enviaron a su padre. Mas, temerosa de que se la obligara a regresar con el general Blavatsky, volvió a escaparse, comenzando así sus años de vagabundeo y aventuras. A pesar de ello, su padre mantuvo contacto con ella y la ayudó financieramente. Aparentemente, ella se mantuvo alejada de Rusia el tiempo necesario como para hacer que la separación de su esposo fuera legal. En 1851, Elena, ahora Madame Blavatsky o HPV, encontró por primera vez físicamente a su maestro, el hermano mayor o adepto, que había sido siempre su protector y la había preservado de daños mayores en sus aventuras juveniles. A partir de ese momento, ella se convirtió en su fiel discípula, totalmente obediente a sus indicaciones o directivas. Bajo su guía aprendió a controlar y dirigir las fuerzas a las cuales se encontraba sometida en razón de su excepcional naturaleza. Esta conducción la llevó a través de experiencias de extraordinaria variedad entre los dominios de la magia y el ocultismo. Ella aprendió a recibir mensajes de sus maestros y a transmitirlos a sus destinatarios, eludiendo valientemente cada peligro y mala interpretación en su camino. Seguir el rastro de sus peregrinajes durante el periodo de su aprendizaje es verla a ella trabajando de todo el mundo, a través de todo el mundo. Parte de este tiempo lo pasó HPV en las regiones del Himalaya, estudiando en monasterios en los cuales se han preservado las enseñanzas de algunos de los más eruditos y espirituales maestros de los tiempos pasados.
Ella estudió la vida y las leyes de los mundos internos y las reglas que deben cumplirse para ganar el acceso a los mismos. Como testimonio de esta etapa de su entrenamiento esotérico, nos ha dejado una exquisita versión de axiomas espirituales en su libro The Voice of the Silence, La voz del silencio. En 1873, H.P. Blavatsky fue a los Estados Unidos de América para realizar la obra que le había sido encomendada. Para cualquier espíritu menos valeroso esto hubiera parecido irrealizable, pero ella, una desconocida mujer rusa, irrumpió en el movimiento espiritista que entonces conmovía tan profundamente a América y en menor grado a otros países. Las mentes científicas estaban ansiosas de descubrir el significado de los extraños fenómenos y les resultaba difícil encontrar el camino en el enorme conjunto de fraudes y engaños existentes. De dos maneras trató HPB de hallar una explicación a los mismos, o sea, primero, por la demostración práctica de sus propios poderes, y segundo, declarando que existía un antiquísimo conocimiento de las más profundas leyes de la vida, estudiado y preservado por aquellos que podían usarlo con seguridad y para realizar el bien, seres que en sus más altos rangos recibían la denominación de maestros, aunque también otros títulos eran usados por ellos, como ser adeptos, chohans, hermanos mayores, la jerarquía oculta, etc. Para sustanciar sus declaraciones, HPB escribió Isis sin velo en 1877 y La doctrina secreta en 1888, obras transmitidas a ella por los maestros. En Isis sin velo arrojó valerosamente el peso de la evidencia recogida por ella en las escrituras del mundo y otros registros. En los aspectos relativos a la ortodoxia religiosa, el materialismo científico, las creencias ciegas, el escepticismo y la ignorancia, ella tropezó con la injuria, pero el pensamiento del mundo fue afectado e iluminado. Cuando HPB fue enviada a los Estados Unidos, una de sus tareas más importantes fue la de constituir una sociedad, la cual fue denominada durante su formación The Theosophical Society, Sociedad Teosófica, y tenía por objeto recoger y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo. La sociedad invitaba a la fraternal cooperación de todos los que pudieran comprender la importancia de su campo de acción y tuvieran simpatía por los objetivos para los cuales había sido organizada. Esta cooperación fraternal llegó a convertirse en el primero de los 3 propósitos de la labor desarrollada por la sociedad, los que por muchos años han sido enunciados como sigue. Primero, formar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad sin distancia de raza, creencia, sexo, casta o color. Segundo, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Tercero, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Se le encomendó a Madame Blavatsky persuadiera al coronel Henry Steele Olcott para que cooperara con ella en lo concerniente a la formación de la sociedad. Él era un hombre altamente apreciado y muy conocido en la vida pública de América, y tanto él como HPB sacrificaron todo con el fin de desarrollar la tarea que los maestros les habían confiado. Ellos fueron a la India en 1879 y allí establecieron los primeros fundamentos firmes de su labor. La sociedad se expandió rápidamente de un país en país, fuertemente apoyada por los hombres y mujeres para quienes había resultado convincente su afirmación de servicio a la humanidad, la amplitud de su plataforma, la claridad y lógica de su filosofía y la inspiración de su guía espiritual. HPB fue investida por los maestros con la responsabilidad de impartir la doctrina secreta o teosofía al mundo. Ella fue la suprema instructora y el coronel Olcott le fue delegada la tarea de organizar la sociedad, lo que realizó con notable éxito. Por supuesto, estos pioneros hallaron oposiciones e incomprensión, especialmente a HPB, pero ella estaba preparada para cualquier sacrificio. Así, ella había escrito en el prefacio de la doctrina secreta: «Estoy acostumbrada a las injurias, me hallo en relación diaria con la calumnia, y ante la maledicencia me sonrío con silencioso desdén».
El periodo más efectivo y brillante de la vida de HPB fue posiblemente el que pasó en Inglaterra entre 1887 y 1891. Ya se habían pasado en parte los efectos causados por el injusto informe de la Society for Physical Research del año 1885, acerca de los fenómenos que ella producía, como asimismo la de los ataques de los misioneros cristianos de la India. A su incesante tarea de escribir y editar y atender la correspondencia se agregaba la tarea de instruir a sus discípulos para capacitarlos en la prosecución de su obra. A este fin, ella organizó, con la aprobación oficial del presidente, el coronel Olcott, la sección esotérica de la Sociedad Teosófica en el año 1890. Más de 1 millar de miembros de muchos países se encontraban bajo su dirección. La doctrina secreta se define por sí misma a través de su título, y no expone la doctrina secreta en su totalidad, sino un número seleccionado de fragmentos de sus principios fundamentales. Primero, ella indica que puede lograrse una percepción de las verdades universales a través de la comparación de la cosmogénesis de los antiguos. Segundo, proporciona una guía para revelar la verdadera historia racial de la humanidad. Tercero, levanta el velo de la alegoría y del simbolismo para revelar la belleza de la verdad. Cuarto, presenta al intelecto anhelante, a la intuición y a la percepción espiritual los secretos científicos del universo para su comprensión. Ellos siguen siendo secretos hasta no sean comprobados. HPB falleció el 8 de mayo de 1891 y dejó a la posteridad el gran legado de algunos de los más elevados pensamientos jamás presentados al mundo. Ella abrió las, por lo tanto, tiempo cerradas puertas de los misterios, reveló una vez más la verdad sobre el hombre y la naturaleza y dio testimonio de la presencia sobre la tierra de la jerarquía oculta que guarda y guía al mundo. Ella es reverenciada por muchos millares, porque ella fue y es un faro que ilumina la senda a las alturas de los cuales todos debemos ascender. Josephine Ransom, Adyar, 1938. Introducción. Amable para oír, bondadoso para juzgar. Shakespeare. Desde que apareció la literatura teosófica en Inglaterra, se ha hecho costumbre llamar a sus enseñanzas budismo esotérico. Y habiendo llegado a ser una costumbre, sucede lo que dice un antiguo refrán basado en la experiencia de todos los días. El error se precipita por un plano inclinado, mientras que la verdad tiene que ir penosamente cuesta arriba. Los antiguos aforismos son con frecuencia los más sabios. Es difícil que la mente humana permanezca enteramente libre de prejuicios y con frecuencia se formulan opiniones decisivas antes de que un asunto haya sido examinado por completo, bajo todos sus aspectos. Digo esto con referencia al doble error que prevalece, ya limitando la teosofía al budismo, ya confundiendo los principios de la filosofía religiosa predicada por Gautama el Buda con las doctrinas presentadas a grandes rasgos en el budismo esotérico. Difícilmente podría imaginarse nada más erróneo que esto. Ha facilitado a nuestros enemigos un arma eficaz contra la teosofía, porque ha dicho con mucha razón un eminente sabio Pali: en el volumen citado no había ni esoterismo ni budismo. Las verdades esotéricas exhibidas en la obra de Mr. Sainet han cesado de ser esotéricas desde el momento en que han visto la luz pública. Tampoco contiene el libro La religión de Buda, sino tan solo unos cuantos principios de enseñanza hasta la fecha ocultas y que son ahora completadas y explicadas por muchas otras obras en los volúmenes presentes. Pero aún estos últimos, a pesar de que dan luz a muchos de los principios fundamentales de la doctrina secreta del Oriente, solo levantan una de las puntas del tupido velo, porque a nadie, ni aun al más grande de entre todos los adeptos vivientes, le sería permitido, ni podría, aunque se le permitiese, declarar de golpe a un mundo burlón e incrédulo lo que tan eficazmente ha permanecido oculto durante largas edades.
El budismo esotérico es una excelente obra con un título muy desdichado, si bien no da a entender más que el título de la presente obra. La doctrina secreta ha sido desdichado porque las gentes siempre acostumbran a juzgar las cosas por las apariencias más bien que por su significación, y porque el error se ha hecho ahora tan universal que hasta la mayor parte de los miembros de la sociedad teosófica han venido a ser víctimas del mismo. Desde el principio, sin embargo, los brahmanes y otros protestaron contra el título, y para hacerme justicia a mí misma, debo decir que el budismo esotérico me fue presentado como un volumen completo, y que yo no tenía la menor noticia de la manera como pensaba el autor escribir la palabra budismo. La responsabilidad de esto recae por completo sobre aquellos que, habiendo sido los primeros en llamar la atención sobre el asunto, omitieron indicar la diferencia que existe entre budismo, el sistema religioso de moral predicado por Gautama, denominado así por su título de Buda, el iluminado, y budismo de Buda, sabiduría o conocimiento, vidya, la facultad de conocer procedente de la raíz sánscrita budh, conocer. Nosotros, los teósofos de la India, somos los verdaderos culpables, si bien por aquel entonces hicimos todo lo posible para corregir el error. Hubiera sido fácil evitar esta deplorable confusión. Bastaba alterar la escritura de la palabra y de común acuerdo pronunciar y escribir budismo con solo una D en lugar de budismo con doble D. Esta explicación es absolutamente necesaria al principio de una obra como esta. La religión de la sabiduría es la herencia de todas las naciones del mundo, a pesar de la afirmación que figura en el budismo esotérico de que 2 años hace, o sea en 1883, ni yo ni ningún otro europeo viviente conocíamos el alfabeto de la ciencia, aquí por vez primera expresado en forma científica. Este error debe haberse deslizado por inadvertencia. La que estas líneas escribe conocía todo cuanto fue divulgado en el budismo esotérico y mucho más, muchos años antes de que llegara a contraer el deber en 1880 de comunicar una pequeña porción de la doctrina secreta a 2 caballeros europeos, uno de los cuales era el autor del budismo esotérico. Y sin duda alguna, esta escritora posee el indudable privilegio, para ella más equívoco, de ser europea por su nacimiento y por su educación. Además, una porción considerable de la filosofía expuesta por Mr. Sainet fue enseñada en América, aún antes de publicarse Isis sin velo, a 2 europeos y a mi colega el coronel Olcott. De los 3 maestros que este último ha tenido, el primero fue un iniciado húngaro, el segundo egipcio y el tercero indio. Conforme al permiso otorgado, el coronel Olcott ha dado publicidad a alguna de estas enseñanzas de diversas maneras. Si los otros 2 no lo han hecho, ha sido simplemente porque no se les ha permitido, por no haberles llegado todavía su hora para dedicarse a la obra externa. Pero llegó para otros, y los varios e interesantes libros de Mr. Sainet son una prueba tangible de ellos. Es importante además tener siempre presente que ninguna obra teosófica adquiere el menor aumento de valor por razón de pretendida autoridad. Adi o Adi Buda, el uno o la primera y suprema sabiduría, es un término usado por Arya Sanga en sus tratados secretos y en la actualidad por todos los místicos budistas del norte. Es una palabra sánscrita y una denominación dada por los primitivos arios a la deidad desconocida, no encontrándose la palabra Brahma ni en los Vedas ni en las obras primitivas. Significa la sabiduría absoluta. Y Fitzwarhall traduce Adibhuta, la primera causa increada de todo. Debieron transcurrir evos de duración indecible antes de que el epíteto de Buda fuera humanizado, por decirlo así, para aplicarlo a los mortales y apropiarlo finalmente a uno cuyas virtudes y sabiduría incomparables dieron motivo a que le fuera concedido el título de Buda, de la sabiduría inmutable. Bodha significa la posesión innata de la inteligencia o entendimiento divino. Buda, la adquisición de la misma por los esfuerzos y méritos personales, mientras que Buddhi
es la facultad de conocer, el canal por el que el conocimiento divino llega al ego, el discernimiento del bien y del mal, y también la conciencia divina, y el alma espiritual, que es el vehículo de Atma. Cuando Buddhi absorbe nuestro egotismo, lo destruye con todos sus vikaras, Avalokitesvara se nos manifiesta y se alcanza el nirvana o mukti. Mukti es lo mismo que nirvana, o sea, la libertad de los lazos de Maya o la ilusión. Bodhi es igualmente el nombre de un estado particular de condición estática llamado Samadhi, durante el cual el sujeto alcanza el punto más elevado del conocimiento espiritual. Son unos ignorantes que en su ciego y hoy día intempestivo odio al budismo y por reacción al budismo niegan sus enseñanzas esotéricas, que son también la de los brahmanes, simplemente porque el nombre les sugiere lo que para ellos como monoteístas son doctrinas perniciosas. Ignorantes es el término correcto que debe emplearse para su caso, puesto que la filosofía esotérica es la única capaz de resistir en esta época de materialismo craso e ilógico los ataques repetidos a todo cuanto el hombre tiene por más querido y sagrado en su vida espiritual interna. El verdadero filósofo, el estudiante de la sabiduría esotérica, pierde por completo de vista las personalidades, las creencias dogmáticas y las religiones especiales. Además, la filosofía esotérica reconcilia todas las religiones, despoja cada una de ellas de sus vestiduras humanas y exteriores y demuestra que la raíz de cada cual es idéntica a la de las demás grandes religiones. Ella prueba la necesidad de un principio divino y absoluto en la naturaleza. Ella no niega la deidad como no niega el sol. La filosofía esotérica jamás ha rechazado a Dios en la naturaleza ni a la divinidad como al ente abstracto y absoluto. Rehúsa únicamente aceptar los dioses de las llamadas religiones monoteístas, dioses creados por el hombre a su propia imagen y semejanza, caricaturas impías y miserables del siempre incognoscible. Por lo demás, los archivos que vamos a presentar al lector abrazan los principios esotéricos del mundo entero desde el principio de nuestra humanidad, y en ellos el ocultismo budista ocupa su lugar correspondiente y no más. A la verdad, las porciones secretas del Dan o Jnana de la metafísica de Gautama, por grandes que aparezcan a los que no están enterados de los principios de la religión de la sabiduría de la antigüedad, constituyen tan solo una pequeña porción del total. El reformador indo limitó sus enseñanzas públicas al aspecto puramente moral y fisiológico de la religión de la sabiduría, a la ética y al hombre únicamente. Las cosas invisibles e incorpóreas, el misterio del ser fuera de nuestra esfera terrestre, no fueron tratados en manera alguna por el Gran Maestro en sus enseñanzas públicas, reservando las verdades ocultas para un círculo selecto de sus arhats. Estos últimos recibían la iniciación en la famosa cueva Saptaparna, la Satapani de Mahavansa, cerca del monte Vaibar, el Huevara de los manuscritos Palis. Esta cueva estaba en Raja Griha, la antigua capital de Magadha, y era la cueva cheta de Fajian, como justamente sospechan algunos arqueólogos. El tiempo y la imaginación humana disminuyeron la pureza y la filosofía de estas enseñanzas, cuando, durante el curso de su obra de proselitismo, fueron trasplantadas del círculo secreto y sagrado de los arhats a un suelo menos preparado para las concepciones metafísicas de la India. O sea, en cuanto fueron llevadas a China, Japón, Siam y Birmania, la manera que fue tratada la prístina pureza de estas grandes revelaciones puede verse estudiando algunas de las llamadas escuelas budistas esotéricas de la antigüedad en su aspecto moderno, no solamente en China y en otros países budistas en general, sino hasta en no pocas escuelas del Tíbet abandonadas al cuidado de lamas no iniciados y de innovadores mongoles. Así es que el lector debe tener presente las muy importantes diferencias que existen entre el budismo ortodoxo, o sea, las enseñanzas públicas de Gautama el Buda, y su budismo esotérico. Su doctrina secreta no difiere, sin embargo, en manera alguna de la de los brahmanes iniciados de su tiempo. El Buda era hijo del suelo ario, un indo, un satriya, discípulo de los 96 nacidos 2 veces los brahmanes iniciados, o villas.
Sus enseñanzas, por tanto, no podían ser diferentes de las doctrinas de aquellos, pues toda la reforma budista consistió sencillamente en revelar una parte de lo que había permanecido secreto para todos los hombres que estaban fuera del círculo encantado de los iniciados del templo y de los ascetas, no pudiendo por razón de sus votos enseñar todo cuanto le había sido comunicado, y a pesar de que Buda enseñó una filosofía fundada en la base del verdadero conocimiento esotérico, participó al mundo únicamente el cuerpo material externo de aquella y guardó su alma para sus elegidos. Muchos orientalistas que se dedican al chino han oído hablar de la doctrina del alma. Ninguno parece haber comprendido su verdadera significación e importancia. Aquella doctrina fue conservada en secreto, en demasiado secreto quizás, dentro del santuario. El misterio que envolvía su dogma principal y sus aspiraciones más exaltadas, el nirvana, ha llamado e irritado tanto la curiosidad de los sabios que lo han estudiado, que siendo incapaces de resolverlos de una manera lógica y satisfactoria, desatando el nudo gordiano, han preferido cortarlo, declarando que el nirvana significa la absoluta aniquilación. Hacia el final del primer cuarto de este siglo, del siglo XIX, apareció en el mundo una clase de literatura especial, cuyas tendencias de año en año se han hecho más definidas, basadas, según dice ella, en las sabias investigaciones de sánscritistas y orientalistas en general. Ha sido considerada como científica. A las religiones, mitos y emblemas de la India, de Egipto y de otros pueblos antiguos se les ha hecho decir todo lo que deseaba el simbologista que expresasen, dando así con frecuencia la ruda forma exterior en lugar de la significación interna. Aparecieron en rápida sucesión obras notabilísimas por sus ingeniosas especulaciones y deducciones formadas en círculo vicioso, por colocarse generalmente conclusiones anticipadas en vez de premisas, en los silogismos de varios sabios sánscritas o palis, y así fueron inundadas las bibliotecas con disertaciones más bien sobre el culto fálico sexual que sobre el verdadero simbolismo, contradiciéndose además unas a otras. Esta es quizás la verdadera razón por que se permite que vean la luz, después de millares de años del silencio y secreto más profundos, los bosquejos de unas pocas verdades fundamentales de la doctrina secreta de las edades arcaicas. Digo de propósito unas pocas verdades, porque lo que debe permanecer sin decirse no podría contenerse en un centenar de volúmenes como este, ni puede ser comunicado a la presente generación de saduceos. Pero aún lo poco que hoy se publica es preferible a un silencio completo acerca de estas verdades vitales. El mundo actual, en su loca carrera hacia lo desconocido, que el físico se halla demasiado dispuesto a confundir con lo incognoscible, siempre que el problema escapa a su comprensión, progresa rápidamente en el plano opuesto al de la espiritualidad. El mundo se ha convertido hoy en un vasto campo de combate, en un verdadero valle de discordia y de perpetua lucha, en una necrópolis en donde yacen sepultadas las más elevadas y más santas aspiraciones de nuestra alma espiritual. Aquella alma se atrofia y paraliza más y más a cada generación nueva. Los amables, infieles y cumplidos calaveras de la sociedad de que habla Greeley se interesan bien poco por la renovación de las ciencias muertas del pasado, pero existe una noble minoría de estudiantes entusiastas que tienen derecho a aprender las pocas verdades que pueden serles dadas hoy. Y ahora, mucho más que hace 10 años cuando Isis sin velo apareció, o que cuando las últimas tentativas para explicar los misterios de la ciencia esotérica fueron publicados. Las estancias preliminares darán motivo a una de las mayores y quizás más seria objeción de las que pueden hacerse en contra de la corrección de la obra y de la confianza que merezca. ¿Cómo pueden comprobarse las declaraciones contenidas en ellas? A la verdad, aunque la mayor parte de las obras sánscritas, chinas y mongolas citadas en los volúmenes presentes son conocidas por algunos orientalistas, la obra principal, aquella de la cual las estancias han sido tomadas, no figura en las bibliotecas europeas. El libro de Xian o San es completamente desconocido a nuestros filólogos, o al menos ninguno de ellos ha oído hablar de él bajo este nombre. Esto es, sin duda alguna, un grave obstáculo para todos aquellos que siguen los métodos de investigación prescritos por la ciencia oficial, pero,
Para los estudiantes de ocultismo y para todo ocultista verdadero, esto tendrá poca importancia. El cuerpo principal de las doctrinas dadas se encuentra esparcido en centenares y aún millares de manuscritos sánscritos, algunos ya traducidos y como de costumbre desfigurados en sus interpretaciones, y otros esperando todavía que les llegue el turno. Todo hombre de ciencia, por lo tanto, tiene medios de comprobar las afirmaciones y la mayor parte de las citas que se hacen. Será difícil encontrar la procedencia de unos pocos hechos nuevos únicamente para el orientalista profano, así como la de algunos pasajes de los comentarios que se citan. Varias de las enseñanzas también han sido hasta la fecha transmitidas oralmente, pero aún estas mismas hállanse en todo caso indicadas en los casi innumerables volúmenes de la literatura de los templos brahmánicos, chinos y tibetanos. Sea como fuese, y cualquiera que sea la suerte reservada a la autora por parte de la crítica malévola, un hecho es por lo menos completamente cierto. Los miembros de varias escuelas esotéricas, cuyo centro se halla más allá de los Himalayas y cuyas ramificaciones pueden encontrarse en China, Japón, la India, el Tíbet y hasta en Siria, como también en la América del Sur, aseguran que tienen en su poder la suma total de todas las obras sagradas y filosóficas, tanto manuscritas como impresas. De hecho, todas las obras que se han escrito, en cualquier lenguaje o caracteres, desde que comenzó el arte de la escritura, desde los jeroglíficos ideográficos hasta el alfabeto de Cadmo y el Devanagari. Constantemente han afirmado que desde la destrucción de la biblioteca alejandrina, todas las obras que por su carácter hubieran podido conducir a los profanos al descubrimiento final y comprensión de algunos de los misterios de la ciencia secreta, han sido buscadas con diligencia gracias a los esfuerzos combinados de los miembros de estas fraternidades. Y añaden también, además, que lo saben, que una vez encontradas todas estas obras fueron destruidas, salvo 3 ejemplares de cada una que fueron guardados cuidadosamente. En la India, los últimos de estos inestimables manuscritos fueron guardados en un sitio oculto durante el reinado del emperador Akbar. El profesor Max Müller declara que ni el soborno ni las amenazas de Akbar fueron capaces de arrancar a los brahmanes el texto original de los Vedas, y sin embargo se jacta de que los orientalistas europeos lo poseen. Es muy dudoso que Europa posea el texto completo, y quizás reserve el porvenir sorpresas muy desagradables para los orientalistas. Se afirma también que todos los libros sagrados de esta especie, cuyo texto no se haya suficientemente velado por el simbolismo o que contenía referencias directas a los antiguos misterios, fueron en primer término cuidadosamente copiados en caracteres criptográficos, tales como para desafiar el arte del más hábil de los paleógrafos y destruidos después hasta el último ejemplar. Durante el reinado de Akbar, algunos cortesanos fanáticos, disgustados por la pecaminosa curiosidad del emperador hacia las religiones de los infieles, ayudaron por sí mismos a los brahmanes a ocultar sus manuscritos. Uno de aquellos fue Badaoni, el cual experimentaba un horror no disimulado hacia la manía de Akbar por las religiones idólatras. Escribe Badaoni en su Muntakab ad-Tawarik: como ellos, los ramanas y brahmanes sobrepujan a todos los hombres sabios en sus tratados de moral y sobre ciencias físicas y religiosas, y alcanzan un altísimo grado en su conocimiento del porvenir, en su poder espiritual y en la perfección humana, han presentado pruebas fundadas en razones y en testimonios, y han inculcado sus doctrinas tan firmemente que ningún hombre podía ser capaz de dar luz a que su majestad dudase. Aun cuando las montañas se convirtiesen en polvo o se desgarraran de pronto los cielos, su majestad se permitió entrar en averiguaciones referentes a las sectas de estos infieles, que no pueden ser contados, dado lo numerosos que son y que poseen un sinfín de libros revelados. Esta obra se conservó en secreto y no fue publicada hasta el reinado de Jahangir. Además, en todas las grandes y ricas lamaserías existen criptas subterráneas y bibliotecas en cuevas excavadas en la roca, siempre que los Gompa y Lankan se hallen situados en las montañas. Más allá del Saidam occidental, en los solitarios pasos de Quenlen, existen varios de estos sitios ocultos. A lo largo de las cumbres de
Al-Tintac, cuyo suelo no ha llegado a pisar todavía planta alguna europea, existe una reducida aldea perdida en una garganta profunda. Es un pequeño grupo de casas, más bien que un monasterio, con un templo de miserable aspecto y un lama anciano, un ermitaño que vive próximo a él para estar a su cuidado. Dicen los peregrinos que sus galerías y aposentos subterráneos contienen una colección de libros cuyo número, según las cifras que se citan, es demasiado grande para poder colocarse ni aún en el Museo Británico. Según la misma tradición, las religiones en la actualidad desoladas y áridas del Tarim, un verdadero desierto en el corazón del Turquestán, estaban cubiertas en las antigüedades de ciudades ricas y florecientes. Hoy apenas algunos verdes oasis rompen la monotonía de su terrible soledad. Uno de ellos, que alfombra el sepulcro de una enorme ciudad, enterrada en el suelo arenoso del desierto, no pertenece a nadie, pero es visitado con frecuencia por mongoles y budistas. La tradición habla también de inmensos recintos subterráneos, de anchas galerías llenas de ladrillos y cilindros. Puede ser un rumor sin fundamento y puede ser un hecho real. Es muy probable que todo esto provoque una sonrisa de duda, pero antes de que el lector ponga en tela de juicio la veracidad de lo dicho, deténgase y reflexione acerca de los siguientes hechos bien conocidos. Las investigaciones colectivas de los orientalistas y en especial los trabajos verificados durante los últimos años por los que se han dedicado al estudio de la filología comparada y de la ciencia de las religiones les han hecho comprender que un incalculable número de manuscritos y aún de obras impresas que se sabe han existido no se encuentran en la actualidad. Han desaparecido sin dejar al menos rastro de sí. Si no hubiesen sido obras de importancia, se hubieran podido dejar perecer en el curso ordinario del tiempo y aún sus nombres mismos se hubieran borrado de la memoria humana. Pero no es así, porque como se asegura ahora, la mayor parte de ellas contenían las verdaderas claves de obras existentes en la actualidad y que son enteramente incomprensibles para la mayor parte de sus lectores sin aquellos volúmenes adicionales de comentarios y de explicaciones. Tal sucede, por ejemplo, con las obras de Lao Tse, el predecesor de Confucio. Se dice de él que escribió 930 libros sobre ética y religión y 70 sobre magia, 1.000.000 entre todos. Su gran obra, el Tao Te Ching, el corazón de su doctrina y la escritura sagrada del Tao Tse, contiene tan solo, como lo demuestra Stanislaus Julien, alrededor de 5.000 palabras. En una docena escasa de páginas, aunque el profesor Max Müller dice que el texto es ininteligible sin comentarios, de tal modo que Mr. Julien tuvo que consultar a más de 60 comentadores con motivo de su traducción, de los cuales el más antiguo procedía del año 163 a.C. y no de época anterior, como vemos. Durante los 4 siglos y medio que precedieron a este más antiguo de los comentadores, hubo tiempo más que suficiente para ocultar la verdadera doctrina de Lao Tse a todos, menos a sus sacerdotes iniciados. Los japoneses, entre quienes se encuentran en la actualidad los más sabios sacerdotes y adeptos de Lao Tse, se ríen simplemente ante los disparates e hipótesis de los europeos eruditos en chino, y la tradición afirma que los comentarios que a nuestros sinólogos de Occidente han llegado no son los verdaderos documentos ocultos, sino velos intencionados que tanto los verdaderos comentarios como casi todos los textos han desaparecido hace largo tiempo de los ojos de los profanos. Sobre las obras de Confucio leemos: si nos volvemos a China, nos encontramos con que la religión de Confucio está fundada en los 5 Qing y en los 4 libros Shu, en sí mismo de extensión considerable y acompañados de comentarios voluminosos, sin los cuales ni aun los más eruditos pueden aventurarse a sondear las profundidades de su canon sagrado. Pero no las han sondeado, y esta es precisamente la queja de los confucionistas, como lo deploró en 1881 en París uno de los más sabios de estos. Si nuestros eruditos dirigen la mirada a la antigua literatura de las religiones semíticas, a la escritura de Caldea, la hermana mayor y maestra, si no el origen de la Biblia mosaica, base y punto de partida del cristianismo,
¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que queda para perpetuar la memoria de las antiguas religiones de Babilonia, para consignar en los anales el vasto ciclo de observaciones astronómicas de los magos caldeos, para justificar la tradición de su literatura espléndida y eminentemente oculta? Solamente unos pocos fragmentos que, según se dice, son de Beroso. Estos, sin embargo, carecen casi de valor aún como guía para descubrir el carácter de lo que ha desaparecido, pues pasaron por las manos del reverendo obispo de Cesarea, aquel que por sí mismo se constituyó en censor y editor de los sagrados anales de las religiones de los demás, y hasta hoy llevan indudablemente el sello de su mano, eminentemente veraz y digna de fe. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de este tratado sobre la de un tiempo gran religión de Babilonia? Escrito en griego para Alejandro el Grande por Beroso, sacerdote del templo de Belo, de conformidad con los anales astronómicos y cronológicos que comprendían un periodo de 200.000 años y que conservaban los sacerdotes de aquel templo, se ha perdido. En el primer siglo anterior a nuestra era, Alejandro Polishistor escribió una serie de extractos de esta obra que también se han perdido. Eusebio hizo uso de estos extractos para escribir su Cronicón en 270-340 de nuestra era. Las puntas de semejanza, casi de identidad entre las escrituras hebreas y las caldeas, convertían a estas últimas en un verdadero peligro para Eusebio, dado su papel de defensor y campeón de la nueva fe que había adoptado las escrituras hebreas, y con ellas una cronología absurda. Ahora bien, es casi seguro que Eusebio no perdonó las tablas egipcias sincrónicas de Manetón, tanto así que Bunsen le acusa de haber mutilado la historia de la manera más desvergonzada, y tanto Sócrates, historiador del siglo V, como Cinceio, vicepatriarca de Constantinopla al principios del siglo VIII, le denuncian como el más osado y cínico falsificador. Será, por tanto, probable que tratase con mayor respeto los anales caldeas que por aquel tiempo ya amenazaban a la nueva religión tan irreflexivamente aceptada. Así que, con excepción de estos más que dudosos fragmentos, toda la literatura sagrada de los caldeos han desaparecido de la vista de los profanos, tan por completo como la perdida Atlántida. Unos pocos hechos que se hallaban contenidos en la historia de Beroso se declararán más adelante y podrán arrojar gran luz acerca del verdadero origen de los ángeles caídos personificados por Bel y el dragón. Volviendo ahora al más antiguo modelo de la literaria aria, el Rig Veda, se encontrará el estudiante siguiendo estrictamente los datos suministrados por los mismos orientalistas que, aunque el Rig Veda contiene solo unos 10.580 versos o 1.028 himnos, no se ha comprendido correctamente hasta hoy, a pesar de los brahmanas y de la masa de glosas y comentarios. ¿Y por qué? Evidentemente porque los brahmanas, los tratados más antiguos y escolásticos acerca de los primitivos himnos, requieren ellos mismos una clave que no han logrado encontrar los orientalistas. ¿Qué dicen los sabios por lo que hace la literatura budista? ¿Han conseguido obtenerla? No, seguramente. No obstante, los 325 volúmenes del Kanjur y del Tanjur de los budistas del norte, cada uno de cuyos volúmenes, según se dice, pesa de 4 a 5 libros, nada, a la verdad, se sabe sobre el verdadero lamaísmo. Sin embargo, del canon sagrado se dice que contienen 29.368.000 letras en Sadarmalankara, o sea, prescindiendo de tratados y de comentarios, 5 o 6 veces la materia que contiene la Biblia, la cual según el profesor Max Müller, tan solo contiene 3.567.180 letras. No obstante, pues estos 325 volúmenes en realidad son 333, comprendiendo 108 el Kanjur y 225 el Tanjur. Los traductores, en lugar de proporcionarnos las versiones correctas, las han mezclado con sus propios comentarios con el propósito de justificar los dogmas de sus diversas esquelas. Además, según una tradición conservada por las escuelas budistas, tanto del norte como del sur,
El canon sagrado budista comprendía en su origen 80.000 u 84.000 tratados, pero la mayor parte de ellos se perdieron y solo han quedado 6.000, como dice el profesor a su auditorio, perdidos para los europeos, por supuesto, pero ¿quién puede tener la seguridad completa de que se han perdido igualmente para los budistas y brahmanes? Teniendo en cuenta la reverencia de los budistas por toda línea escrita sobre Buda y la buena ley, la pérdida de cerca de 76.000 tratados parece milagrosa. Si hubiese sido viceversa, cualquier conocedor del curso natural de los sucesos suscribiría la afirmación que de estos 76.000 tratados, 5.000 o 6.000 podían haber sido destruidos durante las persecuciones y las emigraciones procedentes de la India. Pero, como está bien confirmado que los arhats budistas comenzaron su éxodo religioso con el propósito de propagar la nueva fe más allá de Cachemira y de los Himalaya en el año 300 antes de nuestra era, y que llegaron a China en el año 61 después de Cristo, cuando Kasyapa, a invitación del emperador Mingti, fue allí para enseñar al Hijo del Cielo las doctrinas del budismo. Parece extraño oír hablar a los orientalistas de semejante pérdida como si fuera realmente posible. Ni por un momento parecen conceder la posibilidad de que los textos estén perdidos solamente para el occidente y para ellos, o que los pueblos asiáticos posean la no igualada entereza de conservar sus más sagrados anales fuera del alcance de los extranjeros, rehusando entregarlos a la profanación y al mal empleo, aún de razas tan excesivamente superiores a ellos mismos. A juzgar por las lamentaciones expresadas y por las confesiones numerosas de todos los orientalistas, puede el público estar bien seguro: 1. De que los eruditos en las antiguas religiones poseen, a la verdad, muy pocos datos para poder fundar las conclusiones finales que en general promulgan con referencia a las viejas creencias, y 2. De que tal carencia de datos no les impide en lo más mínimo dogmatizar. Podría creerse que gracias a los numerosos anales de la teogonía y misterios egipcios conservados en los clásicos y en varios escritos antiguos, los ritos y dogmas del Egipto de los faraones habrían de ser por lo menos bien comprendidos, y de todos modos mejor que las filosofías y panteísmo por demás abstrusos de la India, acerca de cuya religión y lenguaje apenas tenía Europa la menor idea antes del principio de este siglo. A lo largo del Nilo y en la superficie de todo el país existen ahora mismo, procedentes de exhumaciones anuales y aún diarias, reliquias siempre frescas que elocuentemente narran su propia historia. Y sin embargo, no es así. El mismo sabio filólogo de Oxford confiesa la verdad diciendo: contemplamos todavía en pie las pirámides y las ruinas de templos y laberintos con sus muros cubiertos de inscripciones jeroglíficas y de las extrañas pinturas de dioses y diosas. En rollos de papiro que parecen desafiar los estragos del tiempo, tenemos fragmentos de lo que podría llamarse los libros sagrados de los egipcios. Sin embargo, de esto, aunque se ha descifrado mucho concerniente a los antiguos documentos de aquella raza misteriosa, la fuente principal de la religión de Egipto y la intención original de su culto y ceremonias están muy lejos de haber sido completamente descubiertas para nosotros. Una vez más, allí están los misteriosos documentos jeroglíficos, mas las claves que solas podrían hacerlos inteligibles han desaparecido. Tampoco enterados estaban nuestros grandes egiptólogos de los ritos funerarios de los egipcios y de las señales exteriores referentes a las diferencias de sexo en las momias, que han cometido ridículas equivocaciones. Solo hace 1 o 2 años que una de aquellas fue descubierta en Bulaq, Cairo. La momia, que había sido considerada como la esposa de un faraón poco importante, se ha convertido, gracias a la inscripción de un amuleto colgado en su cuello, en la de Sesostris, el rey más grande de Egipto. Sin embargo, habiendo encontrado que existe una relación natural entre el lenguaje y la religión, y que existió una religión aria común antes de la separación de la raza aria, una religión semítica común antes de la separación de la raza semítica, y una religión turania común antes de la separación de los chinos y de las otras tribus pertenecientes a la clase turania, habiendo de ello
habiendo de hecho descubierto únicamente 3 antiguos centros de religión y 3 centros de lenguaje, y a pesar de permanecer en la más completa ignorancia, tanto en lo referente a aquellas religiones y lenguajes primitivos como en lo relativo a su origen, el profesor no vacila en declarar que se ha encontrado una base histórica verdadera para tratar científicamente de las principales religiones del mundo. Tratar científicamente de un asunto no es en manera alguna una garantía en pro de su base histórica, y con tal escasez de datos a mano, ningún filólogo, por eminente que sea, está autorizado para dar sus propias conclusiones como hechos históricos. Sin duda alguna que el eminente orientalista ha demostrado por completo y a satisfacción del mundo que, de acuerdo con la ley de Grimm relativa a las reglas fonéticas, Odín y Buda son 2 personajes diferentes y del todo distintos el uno del otro, y lo ha demostrado científicamente. Sin embargo, cuando aprovecha la oportunidad de decir a renglón seguido que Odín fue adorado como la deidad suprema durante un periodo muy anterior a la época de los Vedas y de Homero, carece de la menor base histórica para ello, pero pone a la historia y a los hechos al servicio de sus propias conclusiones, las cuales podrán ser muy científicas a los ojos de los orientalistas, a pesar de que se hallan muy lejos de la verdad real. Las opiniones contradictorias de los diversos filólogos y orientalistas eminentes, desde Martin Hau hasta el mismo Max Müller, a propósito de los asuntos de cronología, como sucede en el caso de los Vedas, son una prueba evidente de que la afirmación no tiene base histórica alguna en que apoyarse, siendo a menudo la evidencia interna la luz de un fuego fatuo en vez de un faro seguro que sirva de guía. Tampoco tiene la moderna ciencia de la mitología comparada argumento alguno mejor que oponer a la aseveración de los eruditos escritores que, durante el siglo pasado, insistieron en que debían de haber existido fragmentos de una revelación primitiva hecha a los antecesores del género humano, conservados en los templos de Grecia y de Italia. Esto es precisamente lo que todos los iniciados y panditas orientales han venido proclamando ante el mundo de tiempo en tiempo. Y mientras que un eminente sacerdote singalés aseguró a la que esto escribe que era cosa bien sabida que los principales tratados budistas pertenecientes al canon sagrado permanecían guardados en países y lugares inaccesibles a los panditas europeos, el llorado Swami Dayanand Sarasvati, el sánscritista más grande de su época en la India, declaró a algunos miembros de la Sociedad Teosófica el mismo hecho con respecto a antiguas obras brahmánicas. Cuando se le dijo que el profesor Max Müller había manifestado a los oyentes de sus discursos que la teoría de que ha existido una revelación primitiva y sobrenatural hecha a los padres de la raza humana, encuentra muy pocos sostenedores. Aquel hombre, tan santo como sabio, se echó a reír. Su contestación fue significativa. Si Mr. Max Müller, así pronunciaba el nombre, fuera un brahman y viniese conmigo, podría llevarle a una caverna Gupta, una cripta secreta, cerca de Okimat en los Himalaya, en donde pronto encontraría que lo que ha cruzado el Kalapani, las negras aguas del océano, desde la India a Europa, eran solo fragmentos de copias desechadas de algunos paisajes tomados de nuestros libros sagrados. Ha existido una revelación primitiva, se conserva todavía y no se perderá para el mundo, sino que reaparecerá, aunque por supuesto los lechas tendrán que aguardar. Habiéndose interrogado acerca de este punto, no quiso decir más. Esto ocurría en Meerut en 1880. Sin duda, fue cruel la burla hecha en Calcuta el siglo pasado por los brahmanes al coronel Wilford y a Sir William Jones. Pero fue bien merecida y nadie en este asunto se hizo acreedor a censuras más que los misioneros y el mismo coronel Wilford. Los primeros, según testimonio del mismo Sir William Jones, fueron tan insensatos que llegaron a sostener que los indos,
Aún ahora eran casi cristianos, porque su Brahma, Vishnu y Mahesa no eran otra cosa más que la Trinidad cristiana. Fue una buena lección, hizo a los sabios orientalistas doblemente cautos, pero quizás ha dado lugar también a que algunos de ellos se hayan vuelto en exceso suspicaces y ha sido causa por reacción de que el péndulo de las conclusiones precedentes oscilase de modo exagerado en el sentido opuesto, porque aquella primera provisión del mercado brahmánico, ofrecida a la demanda del coronel Wilford, ha producido ahora en los orientalistas la necesidad evidente y el deseo de declarar a casi todos los manuscritos sánscritos arcaicos tan modernos que justificasen plenamente a los misioneros al aprovecharse de la oportunidad, que así lo hacen y hasta donde alcanzan sus facultades mentales, probarlo las absurdas tentativas llevadas a cabo últimamente para demostrar que toda la narración puránica acerca de Krishna era un plagio de la Biblia hecha por los brahmanes. Pero los hechos citados por el profesor de Oxford en sus conferencias relativas a las ya presentes interpolaciones hechas en beneficio del coronel Wilford, aunque más tarde para disgusto suyo, no se oponen a las conclusiones que debe sacar inevitablemente el que estudie la doctrina secreta, porque si los resultados demuestran que ni el Nuevo ni aún el Antiguo Testamento han tomado cosa alguna de la religión más antigua de brahmanes y budistas, no se sigue de aquí que los judíos no hayan tomado cuanto sabían de los anales caldeos y que fueron mutilados más tarde por Eusebio. Por lo que respecta a los caldeos, es seguro que adquirieron sus primitivos conocimientos de los brahmanes, pues Rawlinson muestra una indudable influencia védica en la mitología primitiva de Babilonia, y hace mucho tiempo que el coronel Vance Kennedy declaró con notable exactitud que Babilonia fue, por razón de su origen, centro de la sabiduría brahmánica y sánscrita, pero todas estas pruebas deben perder su valor en presencia de la última teoría del profesor Max Müller. Cual sea esta, todo el mundo lo sabe. El código de las leyes fonéticas ha llegado a ser un disolvente universal de todas las identificaciones y conexiones entre los dioses de muchos pueblos. Así, aunque la madre de Mercurio, Buda, Thoth, Hermes era Maya, a pesar de que la madre de Gautama Buda se llamó también Maya, y aunque la madre de Jesús era asimismo Maya, ilusión porque María es Mare, el mar, simbólicamente la gran ilusión. Sin embargo, estos tres personajes no tienen entre sí conexión alguna ni pueden tenerla desde que Bob ha establecido sus códigos de leyes fonéticas. En su afán de reunir las muchas madejas de la historia no escrita, es a la verdad atrevimiento de parte de nuestros orientalistas negar a priori todo lo que no encaja en sus conclusiones especiales. Así, mientras diariamente se hacen nuevos descubrimientos de grandes artes y ciencias que existieron allá en la noche de los tiempos, niégase hasta el mismo conocimiento de la escritura a algunas de las naciones más antiguas, considerándolas bárbaras en lugar de cultas. Sin embargo, todavía se encuentran las huellas de una civilización inmensa hasta en el Asia Central. Esta civilización es indudablemente prehistórica. ¿Y cómo podría existir civilización alguna sin literatura en una u otra forma y sin análisis ni crónicas? El sentido común basta para suplir los eslabones rotos en la historia de las naciones que fueron la gigantesca y no interrumpida muralla de montañas que bordea toda la meseta del Tíbet, desde el curso superior del río Kwang-ke hasta las colinas de Karakorum, fue testigo de una civilización que duró millares de años y podría revelar a la humanidad bien extraños secretos. Las porciones oriental y central de aquellas regiones, el Nanchang y el Altitag, estuvieron un tiempo cubiertas de ciudades que bien podrían competir con Babilonia. Un completo periodo geológico ha pasado sobre aquella tierra desde que tales ciudades exhalaron su postrer aliento, como lo atestiguan los montes de arenas movedizas y el suelo estéril y ahora muerto de las inmensas llanuras centrales de la cuenca del Tarim. Los territorios fronterizos de estos países es lo que solamente de un modo superficial conocen los viajeros. En el interior de aquellas arenosas planicies
hay agua y se encuentran frescos oasis florecientes donde ningún pie europeo se ha aventurado a penetrar, temeroso de un suelo en la actualidad traicionero. Entre estos verdes oasis existen algunos por completo inaccesibles aún para los indígenas profanos que viajan por el país. Los huracanes pueden arrebatar las arenas y cubrir llanuras enteras, pero son impotentes para destruir lo que está fuera de su alcance. Los subterráneos construidos en las entrañas de la tierra aseguran los tesoros ahí encerrados, y como las entrañas se hallan ocultas, no hay peligro de que nadie los descubra, aun cuando varios ejércitos invadiesen los arenosos desiertos, en donde ni pozo, ni arbusto, ni vivienda se divisan. La cordillera forma una áspera defensa en torno de las áridas llanuras del desierto. Mas no es necesario enviar al lector al través del desierto, puesto que las mismas pruebas en favor de la existencia de antiguas civilizaciones se encuentran en puntos relativamente poblados de aquella región. El oasis del Cherten, por ejemplo, situado a unos 4.000 pies sobre el nivel del río Cherten-Daria, está rodeado al presente en todas direcciones por ruinas de ciudades arcaicas. Unos 3.000 seres humanos representan allí los restos de 100 razas y naciones extinguidas, cuyos nombres mismos desconocen por completo nuestros etnólogos. Un antropólogo se encontraría muy apurado si tuviera que proceder a clasificarlos, dividirlos y subdividirlos, tanto más cuanto que los descendientes respectivos de todas aquellas razas y tribus antidiluvianas saben tan poco en lo referente a sus propios antepasados como si hubiesen caído de la luna. Cuando se les pregunta acerca de su origen, contestan que no saben de dónde vinieron sus padres, pero que han oído decir que sus primeros o primitivos ascendientes fueron gobernados por los grandes genios de aquellos desiertos. Esto podría atribuirse a ignorancia y superstición, pero en vista de las enseñanzas de la doctrina secreta, la respuesta puede considerarse fundada en la tradición primitiva. Solo la tribu del Corazao pretende haber venido del país conocido como Afganistán, mucho tiempo antes de Alejandro, y presenta conocimientos legendarios en corroboración de este hecho. El viajero ruso, coronel Prjevalsky, ahora general, encontró casi tocando al oasis de Cherten las ruinas de 2 inmensas ciudades, la más antigua de las cuales, según la tradición local, fue destruida hace 3.000 años por un héroe gigante, habiéndolo sido la otra por los mongoles en el siglo X de nuestra era. El emplazamiento de ambas ciudades hállase cubierto ahora, por virtud de las arenas movedizas y del viento del desierto, de reliquias extrañas y heterogéneas, fragmentos de porcelana, utensilios de cocina y huesos humanos. Los indígenas encuentran con frecuencia monedas de cobre y de oro, lingotes de plata fundida, diamantes y turquesas, y lo que es todavía más notable, vidrio roto, ataúdes de un material o madera incorruptible también, donde se encuentran cuerpos embalsamados y conservados admirablemente. Las momias de los hombres revelan individuos de una estatura y robustez extraordinaria y con ondeadas cabelleras. Se encontró una bóveda con 12 cadáveres. Otra vez, en un ataúd separado, encontramos al de una muchacha. Sus ojos estaban bien cerrados con discos de oro y sus mandíbulas fuertemente sujetas por un aro de oro que le cogía la barba hasta la parte superior de la cabeza. Estaba vestida con túnica de lana ceñida, tenía el pecho cubierto de estrellas de oro y los pies desnudos. A esto añade el famoso viajero que durante todo su camino a lo largo del río Cherten llegaron a sus oídos leyendas referentes a 23 ciudades sepultadas hace mucho tiempo por las arenas movedizas del desierto. La misma tradición existe en el Lop-Nor y en el oasis de Keria. Las huellas de tal civilización, juntamente con estas y parecidas tradiciones, nos dan derecho para conceder crédito a otras leyendas, autorizadas por indos y mongoles, educados y eruditos, que hablan de inmensas bibliotecas salvadas de las arenas y de otros varios restos del antiguo saber mágico, todo lo cual se haya depositado en lugares seguros. Recapitulando,
La doctrina secreta fue la religión universalmente difundida del mundo antiguo prehistórico. Las pruebas de su difusión, los anales auténticos de su historia, una serie completa de documentos que demuestran su carácter y su presencia en todos los países, juntamente con las enseñanzas de todos sus grandes adeptos, existen hasta hoy en las criptas secretas de las bibliotecas pertenecientes a la fraternidad oculta. Esta afirmación se acredita con los hechos siguientes: la tradición de los millares de pergaminos antiguos salvados cuando la biblioteca alejandrina fue destruida, los millares de obras sánscritas desaparecidas en la India durante el reinado de Akbar, la tradición universal existente tanto en la China como en el Japón de que los verdaderos textos antiguos con los comentarios que únicamente pueden hacerlos inteligibles y que suman muchos miles de volúmenes, hace mucho tiempo que están fuera del alcance de manos profanas, la desaparición de la vasta literatura sagrada y oculta de Babilonia, la pérdida de las claves que podrían únicamente resolver los 1000 enigmas contenidos en los anales de los jeroglíficos egipcios, la tradición existente en la India de que los verdaderos comentarios secretos únicos que pueden hacer inteligibles los Vedas, aunque no sean visibles para los profanos, están a disposición del iniciado, ocultos en cuevas y criptas secretas, y la idéntica creencia de los budistas por lo que hace a sus libros sagrados. Los ocultistas afirman que todos estos existen a cubierto de la expoliación de manos occidentales para reaparecer en una época más ilustrada, por la cual, según las palabras del llorado Swami Dayanand Sarasvati, los lechas próscritos salvajes, aquellos que se hallan fuera de la civilización aria, tendrán que esperar todavía. No es culpa de los iniciados que tales documentos estén hoy perdidos para el profano, ni ha sido su conducta aconsejada por el egoísmo o por deseo alguno de monopolizar el sagrado saber que da la vida. Había algunas partes de la ciencia secreta que debían permanecer ocultas a los profanos durante edades sin cuento, mas esto era debido a que el comunicar a la multitud secretos de una importancia tan tremenda, sin estar preparada para ello, hubiera sido equivalente a entregar a un niño una vela encendida y meterle en un polvorín. La respuesta a una pregunta que con frecuencia hacen los que se dedican a estos estudios al encontrarse con una afirmación como la anterior puede bosquejarse aquí. Comprendemos, dicen, la necesidad de ocultar a la masa secretos tales como el del Bril o el de la fuerza que destruye rocas, descubierta por J.W. Kelly de Filadelfia. Pero lo que no podemos comprender es cómo puede haber peligro alguno en la revelación de una doctrina puramente filosófica, tal como, por ejemplo, la de la evolución de las cadenas planetarias. El peligro está en que doctrinas tales como la de la cadena planetaria o la de las 7 razas suministran desde luego una guía segura para el descubrimiento de la séptuple naturaleza del hombre, pues cada uno de los principios humanos está en correlación con un plano, con un planeta y con una raza. Y los principios humanos en todos los planos son correlativos a fuerzas ocultas de naturaleza séptuple, siendo las correspondientes a los planos más elevados de una potencia formidable. Así es que cualquier clasificación septenaria proporciona desde luego una guía segura para descubrir poderes ocultos tremendos cuyo abuso sería origen de males incalculables para la humanidad, una guía que quizás no lo sea para la generación presente, en especial para los occidentales, protegidos por su propia ceguera y por su ignorante incredulidad materialista en lo referente a las cosas ocultas, pero una guía que hubiera sido, sin embargo, de un efecto bien real en los primeros siglos de la era cristiana, en que se trataba de gentes convencidas por completo de la realidad del ocultismo y que entrando en un ciclo de degradación hallábanse predispuestas a abusar de los poderes ocultos y a ejercer la hechicería de la peor especie. Los documentos se ocultaron, es verdad, pero nunca hicieron un secreto ni del conocimiento mismo ni de su existencia real los hierofantes del templo, en el cual siempre han existido los misterios, una disciplina y un estímulo para la virtud,
Estas son novedades bien antiguas y repetidas, veces fueron dadas a conocer por los grandes adeptos desde Pitágoras y Platón hasta los neoplatónicos. La nueva religión de los nazarenos fue la que verificó un cambio desventajoso en la regla de conducta seguida durante siglos. Además, hay un hecho bien conocido, hecho curioso, corroborado por la escritora, por un respetable caballero, agregado muchos años a una embajada rusa, y es que existen varios documentos en las bibliotecas imperiales de San Petersburgo que demuestran que en una época tan reciente como la que en la francmasonería y las sociedades secretas de místicos florecían libremente en Rusia, o sea, a fines del último siglo y principios del presente, más de un místico ruso se dirigió al Tíbet a través de los montes Urales para adquirir el saber y la iniciación en las desconocidas criptas del Asia Central, y más de uno volvió después con un tesoro de conocimientos que nunca hubiera podido adquirir en parte alguna en Europa. Varios casos podrían citarse juntamente con nombres bien conocidos, si no fuera porque tal publicidad podría molestar a los parientes que hoy viven de los últimos iniciados. El que quiera saberlo puede consultar los anales y la historia de la francmasonería en los archivos de la metrópoli rusa y podrá asegurarse por sí mismo de la realidad de los hechos citados. Esto es una corroboración de lo afirmado antes muchas veces, desgraciadamente con demasiada indiscreción. En lugar de producir beneficios a la humanidad, los cargos virulentos de invención deliberada y de impostura lanzados de propósito sobre los que tan solo afirmaban un hecho real, si bien poco conocido, han engendrado únicamente mal karma para los calumniadores, pero el daño ya está hecho y no debe rehusarse la verdad por más tiempo, sean cuales fueren las consecuencias. ¿Es la teosofía una nueva religión?, se nos pregunta. De ningún modo, no es una religión ni es nueva su filosofía, pues como ya se ha declarado, es tan antigua como el hombre pensador. Sus principios no se han publicado ahora por vez primera, sino que han sido cautelosamente comunicados y enseñados por más de un iniciado europeo, especialmente por el extinto Ragón. Más de un gran erudito ha declarado que no ha existido jamás ningún fundador religioso, sea ario, semita o turanio, que haya inventado una nueva religión o revelado una nueva verdad. Todos aquellos fundadores fueron transmisores, no maestros originales. Fueron autores de formas y de interpretaciones nuevas, pero las verdades en que se apoyaban sus enseñanzas eran tan antiguas como la humanidad. Así, escogían y enseñaban a las masas una o más de las muchas verdades reveladas oralmente a la humanidad en un principio y conservadas y perpetuadas por transmisión personal, hecha de una a otra generación de iniciados en el adita de los templos durante los misterios, realidades visibles tan solo para los sabios y videntes verdaderos. Así es como cada nación ha recibido a su vez algunas de las verdades susodichas bajo el velo de su simbolismo propio, local y especial, el cual, andando el tiempo, desarrolló un culto más o menos filosófico, un panteón bajo un disfraz mítico. Por esto, Confucio, en la cronología histórica de un legislador muy antiguo y un sabio muy moderno en la historia del mundo, es señalado enfáticamente por el Dr. Legge como transmisor, no como autor. Como él mismo decía: yo únicamente transmito, no puedo crear cosas nuevas. Creo en los antiguos y por lo tanto los amo. También los ama la que escribe estas líneas y cree por tanto en los antiguos y en los modernos herederos de su sabiduría, y creyendo en ambos, transmite ahora lo que ha recibido y aprendido por sí misma a todos aquellos que quieran aceptarlo. Para aquellos que rechacen su testimonio, que será la inmensa mayoría, no guardará el menor resentimiento, pues están en su derecho, negando del mismo modo que ella usa del suyo propio al afirmar. Siendo lo cierto que las dos partes contemplan la verdad desde dos puntos de vista por completo diferentes. De acuerdo con las reglas de la crítica científica, el orientalista tiene que desechar a priori cualquier declaración que no pueda demostrar por sí mismo. ¿Y cómo podría un sabio occidental aceptar puramente de oídas aquello acerca de lo cual nada conoce? A la verdad, lo que se da a luz en estos volúmenes ha sido entresacado así de enseñanzas orales como escritas.
Esta presentación primera de las doctrinas esotéricas está basada sobre estancias que constituyen los anales de un pueblo que la etnología desconoce. Están escritas aquellas, según se afirma, en una lengua que se halla ausente del catálogo de los lenguajes y dialectos que conoce la filología. Se asegura que han surgido de una fuente que la ciencia repudia, esto es, el ocultismo, y finalmente son ofrecidas al público por el intermedio de una persona desacreditada sin cesar ante el mundo, por todos cuanto odian las verdades venideras a deshonra o por los que tienen alguna preocupación particular que defender. Así es que el repudio de estas enseñanzas es cosa que puede esperarse y aún debe esperarse de antemano. Ninguno de los que se llaman a sí mismos eruditos en cualquiera de las ramas de la ciencia exacta se permitirá mirar estas enseñanzas seriamente. Durante este siglo serán escarnecidas y rechazadas a priori, pero en este siglo únicamente, porque en el siglo XX de nuestra era comenzarán a conocer los eruditos que la doctrina no ha sido ni inventada ni exagerada, sino por el contrario, tan solo bosquejada, y que finalmente sus enseñanzas son anteriores a los Vedas. No es esto una pretensión de profetizar, sino una sencilla afirmación fundada en el conocimiento de los hechos. En cada siglo tiene lugar una tentativa para demostrar al mundo que el ocultismo no es una superstición vana. Una vez que la puerta quede algo entreabierta, se irá abriendo más y más en los siglos sucesivos. Los tiempos son a propósito para conocimientos más serios que los hasta la fecha permitidos, si bien todavía que ser muy limitados. ¿No han sido los mismos Vedas escarnecidos, rechazados y llamados una falsificación moderna no hace todavía 50 años? ¿No hubo una época en la que se declaró al sánscrito hijo del griego y un dialecto derivado de este último según Lemprier y otros eruditos? El profesor Max Müller dice que hasta 1820 los libros sagrados de los brahmanes, los de los magos y de los budistas eran desconocidos. Dudábase hasta de su existencia misma y no existía ni un solo erudito que hubiese podido traducir una línea de los Vedas, del Zen Avesta o del Tripitaka budista, y ahora está demostrado que los Vedas pertenecen a la antigüedad más remota, siendo su conservación casi una maravilla. Lo mismo se dirá de la doctrina secreta arcaica cuando se den innegables pruebas de su existencia y de sus anales, pero tendrán que pasar siglos antes de que se publique mucho más de ella. Hablando de la clave para los misterios del zodiaco, casi perdida para el mundo, hizo ya observar la escritora Isis Simbelo, hará unos 10 años, que a la dicha clave debe dársele 7 vueltas antes de todo el sistema pueda ser divulgado. Le daremos nosotros una vuelta tan solo, permitiendo con esto al profano que perciba una vislumbre del misterio. Feliz aquel que comprende el todo. Lo mismo puede decirse del sistema esotérico en su totalidad. Una vuelta y no más se dio a la llave en Isis Simbelo. En estos volúmenes se explica mucho más. En aquellos días apenas conocía la escritora la lengua en que la obra fue escrita y había prohibición de hablar con la libertad de ahora acerca de muchas cosas. En el siglo XX, algún discípulo mejor informado y con cualidades muy superiores podrá ser enviado por los maestros de sabiduría para dar pruebas definitivas e irrefutables de que existe una ciencia llamada Gupta Vidya, y que a manera de las fuentes del Nilo, en un tiempo misteriosas, la fuente de todas las religiones y filosofías en la actualidad conocidas por el mundo, ha permanecido durante muchas épocas olvidada y perdida para los hombres, pero ha sido encontrada por fin. A una obra tal como esta no podía servir de introducción un simple prefacio, necesitaba más bien un volumen que exponga hechos, no meras disquisiciones, puesto que la doctrina secreta no es un tratado o serie de teorías vagas, sino que contiene todo cuanto pueda darse al mundo en este siglo. Sería inútil publicar en estas páginas aquellas porciones de las enseñanzas esotéricas que han salido al presente del misterio, sin que se establezca primero la autenticidad, por lo menos la probabilidad de la existencia de semejantes enseñanzas.
Las afirmaciones que van a hacerse tienen que presentarse garantizadas por varias autoridades, tales como la de los antiguos filósofos, la de los escritores clásicos y aún la de los eruditos padres de la Iglesia, algunos de los cuales conocían estas doctrinas por haberlas estudiado, por haber visto y leído obras escritas acerca de ellas, y hasta hubo entre ellos quienes fueron iniciados personalmente en los antiguos misterios, durante cuya celebración se representaban alegóricamente las doctrinas ocultas. La escritora habrá de citar nombres históricos y dignos de confianza y autores bien conocidos, antiguos y modernos, de reconocida competencia, juicio recto y veracidad, así como también nombrará a algunos de los más famosos en las artes y ciencias secretas, juntamente con los misterios de estas últimas, tal como han sido divulgados, o mejor dicho, parcialmente presentados ante el público en su extraña forma arcaica. ¿Cómo debe hacerse esto? ¿Cuál es el medio mejor para lograr tal objeto? Ha sido siempre la cuestión. A fin de esclarecer el plan que nos proponemos, pongamos un ejemplo. Cuando un viajero procedente de países bien explorados llega de pronto a las fronteras de una tierra incógnita, circundada y oculta a la vista por una formidable barrera de rocas infranqueables, puede, sin embargo, negarse a reconocer que se ha visto burlado en sus planes de exploración. Le es imposible pasar adelante, pero si no puede visitar la región misteriosa personalmente, puede, sí, encontrar medio de examinarla desde la distancia más corta a que pueda llegar. Auxiliado de su conocimiento de los países que ha dejado atrás, puede adquirir una idea general y bastante correcta de la perspectiva que hay más allá de las barreras, tan solo con subir a la más elevada altura que delante de sí tiene. Una vez allí, puede extender la mirada a su placer, comparando lo que confusamente percibe con lo que acaba de dejar atrás, pues ya, gracias a sus esfuerzos, se encuentra más allá de las líneas de las nieblas y de la cima cubiertas de nubes. Tal punto de observación preliminar no puede ser ofrecido en estos 6 volúmenes a aquellos que deseen comprender de un modo más correcto los misterios de los periodos prearcaicos citados en los textos. Pero si el lector tiene paciencia y quiere echar una ojeada al presente estado de las diversas creencias existentes en Europa, compararlas y contraponerlas a lo que la historia refiere de las épocas que directamente precedieron y siguieron a la era cristiana, podrá encontrar todo esto en un futuro volumen de la presente obra. En dichos volúmenes se hará una breve recapitulación de todos los adeptos principales conocidos en la historia y se dará noticia de cómo los misterios decayeron, después de lo cual comenzó a desaparecer y a borrarse de la memoria de los hombres, al fin de modo definitivo, la naturaleza verdadera de la iniciación y de la ciencia sagrada. Desde aquel tiempo sus enseñanzas se hicieron ocultas y la magia fue conocida muy frecuentemente bajo un nombre venerable, pero a menudo expuesto a interpretaciones erróneas de filosofía hermética. Así como el verdadero ocultismo había prevalecido entre los místicos durante los siglos que precedieron a nuestra era, así la magia, o más bien la hechicería con sus artes ocultas, siguió al comienzo del cristianismo. Grandes y celosos fueron los esfuerzos llevados a cabo por el fanatismo durante aquellos primeros siglos para borrar hasta la menor huella de la obra mental e intelectual de los paganos, pero todo ha sido en balde, aunque el mismo espíritu del oscuro genio del fanatismo y de la intolerancia haya adulterado sistemáticamente desde entonces todas las brillantes páginas escritas en los periodos anteriores al cristianismo. La historia misma, en sus inseguros anales, ha conservado bastante de lo que ha sobrevivido de aquellos periodos para arrojar una luz imparcial sobre el conjunto. Deténgase, pues, el lector un momento en compañía de la que escribe estas líneas en el punto de observación elegido, y fije toda su atención en los 1000 años que, correspondiendo a los periodos anterior y posterior al cristianismo, se hayan dividido en 2 partes por el uno de la Natividad. Este suceso, sea o no correcto desde el punto de vista histórico, ha sido, no obstante, erigido en el primero de los múltiples baluartes levantados contra la vuelta posible de una sola vislumbre a las tan odiadas religiones del pasado, odiadas y temidas por lanzar tan vívida luz sobre la interpretación nueva
e intencionalmente velada de lo que ahora se llama la nueva ley. Por sobrehumanos que fuesen los esfuerzos de los primeros padres de la Iglesia para borrar la doctrina secreta de la memoria de los hombres, todos ellos han fracasado. La verdad jamás puede ser destruida. De aquí que fracasase la tentativa de hacer desaparecer por completo de la faz de la tierra todo vestigio de la antigua sabiduría y de encadenar y amordazar a cuantos pudiesen dar testimonio de ella. Si se considera los millares y quizá millones de manuscritos quemados, los monumentos reducidos a polvo con sus por demás indiscretas inscripciones y símbolos pictóricos, la multitud de ermitaños y ascetas primitivos vagando entre las ruinas de las ciudades del Alto y el Bajo Egipto, y por desiertos y montañas, por valles y cordilleras, buscando con ardor obeliscos y columnas, rollos y pergaminos para destruirlos si contenían el símbolo del Atao o cualquier otro signo que la nueva fe se hubiese apropiado, se comprenderá fácilmente que haya quedado tan poco de los anales del pasado. A la verdad, el endiablado espíritu fanático del cristianismo primitivo y de la Edad Media, así como del islamismo, gustaron siempre en las tinieblas y la ignorancia, y ambos han hecho el sol de sangre, la tierra una tumba, la tumba un infierno y el infierno mismo una oscuridad más lóbrega. Ambas religiones han conquistado sus prosélitos con la punta de la espada. Ambas han construido sus templos sobre enormes hecatombes de víctimas humanas. En el pórtico del siglo I de nuestra era, brillaron fatídicamente las palabras ominosas, el karma de Israel. Sobre los umbrales del nuestro podrán leer los profetas del porvenir otras palabras que harán referencia al karma de la historia falsificada astutamente, de los sucesos desnaturalizados de propósito y de los grandes caracteres calumniados ante la posteridad y destruidos hasta ser imposible su reconocimiento entre los dos carros de Jagannatha, fanatismo y materialismo, el uno aceptando demasiado y el otro negándolo todo. Sabio es aquel que se mantiene en el punto medio y que cree en la justicia eterna de las cosas. Dice Faisa Diwan, el testigo de los maravillosos discursos de un libre pensador que pertenece a 1 millar de sectas. En la asamblea del día de la resurrección, cuando las cosas pasadas sean perdonadas, los pecados de la Kaaba serán perdonados en gracia al polvo de las iglesias cristianas. A esto contesta el profesor Max Müller: los pecados del Islam son indignos como el polvo del cristianismo. En el día de la resurrección, tanto mahometanos como cristianos verán la vanidad de sus doctrinas religiosas. Los hombres luchan por la religión en la tierra. En el cielo encontrarán que solo existe una religión verdadera, la adoración del Espíritu de Dios. En otras palabras, no hay religión o ley superior a la verdad. Satyat Nasti Paro Dharma, el lema del Maharaj de Benares, adoptado por la Sociedad Teosófica. Como ya se ha dicho en el prefacio, la doctrina secreta no es una versión de Isis sin velo, como se pensó en un principio. Es más bien una obra que explica la otra, y aunque por completo independiente de ella, es, sin embargo, su indispensable corolario. Mucho de lo que contenía Isis era de difícil comprensión para los teósofos de entonces. La doctrina secreta ilustrará ahora muchos problemas que quedaron sin resolver en aquella obra, en especial en sus primeras páginas, las cuales no han sido nunca comprendidas. No pudo echarse allí una rápida ojeada sobre el panorama del ocultismo por tratarse en Isis simplemente de lo que tenía relación con los sistemas filosóficos comprendidos en nuestros tiempos históricos y con los diversos simbolismos de las naciones desaparecidas. En la presente obra se exponen detalladamente la cosmogonía y la evolución de las 4 razas
que han precedido a nuestra quinta raza humana, dándose a luz ahora 2 grandes volúmenes que explican lo que se dijo solo en la primera página de Isis sin velo, y en algunas alusiones esparcidas acá y allá en toda la obra. No podía intentarse presentar el vasto catálogo de las ciencias arcaicas en los actuales volúmenes antes que hubiésemos tratado de tan tremendos problemas como lo es de la evolución cósmica y planetaria y el del gradual desenvolvimiento de las misteriosas humanidades y razas que precedieron a la nuestra humanidad adámica. Por lo tanto, la tentativa presente para aclarar algunos misterios de la filosofía esotérica no tiene a la verdad nada que ver con la obra anterior. Permítase, a la que estas líneas escribe, explicar lo dicho por medio de un ejemplo. El volumen 1 de Isis comienza con una referencia a un libro antiguo. Es tan antiguo que, aunque nuestros modernos anticuarios meditasen sobre sus páginas durante un tiempo indefinido, no llegarían a ponerse de acuerdo acerca de la clase de material sobre que está escrito. Es el único ejemplar original que hoy día existe. Es el documento hebreo más antiguo referente a la sabiduría oculta. El Sifra Seniouta es una compilación del mismo, verificada en tiempos en que el primero era ya considerado como una reliquia literaria. Una de sus viñetas representa a la esencia divina emanando de Adán, a manera de arco luminoso que pasa a formar un círculo y después de haber llegado al punto superior de su circunferencia, la gloria inefable retrocede y vuelve a la tierra, llevando en su vórtice un tipo de humanidad superior. A medida que se aproxima más y más a nuestro planeta, la emanación se hace más y más oscura hasta que al tocar la tierra es ya negra como la noche. Este libro, tan antiguo, es la obra original de la cual fueron compilados los muchos volúmenes del QT, y no solamente este último y el Sifra Seniouta, sino que también el Sefer Yetzirah, la obra atribuida por los cabalistas hebreos a su patriarca Abraham, el Suk-King, la Biblia primitiva de la China, los volúmenes sagrados del Tot Hermes egipcio, los Puranas de la India, el libro de los números caldeo y el Pentateuco mismo, todos han sido derivados de aquel pequeño volumen padre. Dice la tradición que fue escrito en Sensar, la lengua secreta sacerdotal, conforme a las palabras de los seres divinos que lo dictaron a los hijos de luz en el Asia Central en los comienzos de nuestra quinta raza. Pues hubo un tiempo en que este lenguaje, el Sensar, era conocido de los iniciados de todas las naciones, cuando los antepasados de los toltecas lo comprendían tan bien como los habitantes de la perdida Atlántida, que lo habían heredado a su vez de los sabios de la tercera raza, los Manushis, quienes lo aprendieron directamente de los devas de las razas primera y segunda. La viñeta de que se habla en Isis se refiere a la evolución de estas razas y a la de las razas cuarta y quinta de nuestra humanidad durante la ronda o Manvantara Vaisvasvata, estando cada ronda constituida por los yugas de los 7 periodos de la humanidad, 4 de los cuales han pasado ya en nuestro ciclo de vida y debiendo alcanzarse muy pronto el punto medio del quinto. Este dibujo es simbólico, como cualquiera comprenderá perfectamente, y abarca el fondo desde el principio. El antiguo libro, después de haber descrito la evolución cósmica y explicado el origen de todas las cosas que existen en la Tierra, incluso el hombre físico, después de hacer la verdadera historia de las razas, desde la primera hasta la quinta, la nuestra, se detiene. Hace alto al principio del Kali Yuga, hace ahora exactamente 4.989 años, cuando acaeció la muerte de Krishna, el resplandeciente dios del sol, héroe y reformador vivo y efectivo. Pero hay otro libro, ninguno de sus poseedores le considera como muy antiguo, pues nació a los comienzos de la Edad Negra y tiene tan solo la antigüedad de ella, o
sea unos 5.000 años. Dentro de estos 9 años terminará el primer ciclo de los 5.000 primeros, que comenzó con el gran ciclo del Kali Yuga, y entonces se cumplirá la última profecía contenida en aquel libro, que es el primer volumen de profecías referentes a la Edad Negra. No tenemos que esperar mucho tiempo, y muchos de nosotros veremos la aurora del nuevo ciclo, a cuya conclusión no pocas cuentas y litigios se habrán pagado y zanjado entre las razas. El volumen 2 de las profecías se halla casi terminado, habiéndose preparado desde los tiempos de Sankaracharya, el gran sucesor de Buda. Debe llamarse la atención acerca de otro punto importante, que es el principal de los que constituyen la serie de pruebas en pro de la existencia de una sabiduría primitiva y universal, por lo menos para los cabalistas cristianos y para los eruditos. Sus enseñanzas fueron, al menos, conocidas en parte por varios padres de la Iglesia. Se sostiene con fundamentos puramente históricos que Orígenes, Sinesio y aún Clemente de Alejandría habían sido iniciados en los misterios, antes de añadir al neoplatonismo de la escuela alejandrina el sistema de los gnósticos bajo velo cristiano. Y más aún, algunas de las escrituras de las escuelas secretas, aunque no todas ciertamente, se conservan en el Vaticano, y desde entonces se han convertido en parte y porción de los misterios bajo la forma de adiciones desfiguradas hechas por la Iglesia Latina al programa cristiano original. Tal es el dogma de la Inmaculada Concepción en la actualidad materializada. Esto explica las grandes percusiones emprendidas por la Iglesia Católica Romana contra el ocultismo, la masonería y el misticismo heterodoxo en general. Los días de Constantino fueron el último punto crítico en la historia, el periodo de la lucha suprema que terminó en el mundo occidental con la destrucción de las antiguas religiones en favor de la nueva, construida sobre sus cuerpos. Desde entonces, la perspectiva de un pasado remoto, más allá del diluvio y del jardín del Edén, comenzó a ser interceptada a las discretas miradas de la posteridad por modo forzoso e implacable. Recurriendo a toda clase de medios lícitos e ilícitos, se cerraron todas las salidas, se destruyeron todo cuanto documento podía hallarse a mano, y sin embargo, queda todavía lo suficiente, aún entre estos documentos mutilados, para autorizarnos a decir que hay en ellos toda la prueba que se requiere para demostrar la existencia efectiva de una doctrina matriz. Se han salvado de los cataclismos geológicos y políticos bastantes fragmentos para narrarnos la historia, y todos los que sobreviven demuestran hasta la saciedad que la actual sabiduría secreta fue en un tiempo la fuente original, la corriente perenne siempre fluyendo, de la cual se alimentaban los riachuelos, que son las religiones posteriores de todos los pueblos, desde la primera hasta la última. Este periodo, que comienza con Buda y Pitágoras y termina con los neoplatónicos y los gnósticos, es el único foco que nos muestra la historia, donde por última vez convergen brillantes rayos de luz emanados de edades remotísimas y no obscurecidos por el fanatismo. Esto demuestra la necesidad a que la escritora de estas líneas ha estado siempre sometida de tener que explicar los hechos procedentes de un pasado muy lejano por medio de la evidencia adquirida en periodos históricos, aun a riesgo de sufrir una vez más la acusación de falta de método y de sistema, pues no tenía otro medio a su disposición. Deben darse a conocer al público los esfuerzos de muchos adeptos que ha habido en el mundo, de poetas y escritores clásicos iniciados de todas las épocas, para conservar en los anales de la humanidad el conocimiento por lo menos de la existencia de tal filosofía, ya que no el de sus verdaderos principios. Los iniciados de 1888 permanecerían a la verdad incomprensibles y aparecerían como un mito imposible si no se demostrase que iniciados semejantes han vivido de todas las demás épocas de la historia. Esto puede hacerse únicamente citando los capítulos y versículos de las obras en que pueden encontrarse mencionados estos grandes personajes
que fueron precedidos y seguidos por una serie larga e interminable de otros maestros en las artes ocultas, así anteriores como posteriores al diluvio. Solo de este modo podrá demostrarse con un fundamento semi-tradicional y semi-histórico que el conocimiento oculto y los poderes que al hombre confiere no son ficciones en manera alguna, sino cosas tan antiguas como el mundo mismo. Nada tengo, por lo tanto, que decir a mis jueces pasados y futuros, ya sean críticos, serios, ya derviches literarios, aulladores que juzgan una obra por la popularidad o impopularidad del autor y que sin mirar apenas su contenido se agarran a manera de bacilos mortíferos a los puntos más débiles del cuerpo. Tampoco me preocuparé de aquellos calumniadores lunáticos, pocos por fortuna, que esperan llamar la atención del público lanzando el descrédito sobre todo autor cuyo nombre sea más conocido que el suyo. Y ladran y echan espuma ante su misma sombra. Estos sostuvieron durante algunos años que las doctrinas expuestas en The Theosophies y más tarde en el budismo esotérico habían sido inventadas por la presente escritora y, haciendo por fin un completo cambio de frente, han denunciado a Isis sin velo y a todas las demás obras como plagio de Eliphas Levi, Paracelso y Mirabili Victu del budismo y brahmanismo. Esto equivale a acusar a Renan de haber robado su vida de Jesús de los Evangelios y a Max Müller sus libros sagrados del Oriente o sus chips de las filosofías de los brahmanes y de Gautama el Buda. Pero al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo y sintetizo ahora en las palabras de Montaigne. Señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas. Nada hay en el mío sino el cordón que las ata. Romped el cordón, hacedlo pedazos si os parece. En cuanto al ramillete de hechos, jamás seréis capaces de destruirlo. Todo lo que podéis es ignorarlos y nada más. Concluiremos con algunas palabras más referentes a este primer volumen en una introducción que sirve de prefacio a una parte de la obra que se ocupa principalmente de cosmogonía. El sacar a relucir ciertas cuestiones podría ser considerado como fuera de lugar, pero otra consideración además de las ya citadas me ha obligado a tratar de ellas. Es inevitable que cada uno de los lectores juzgue las afirmaciones hechas desde el punto de vista de sus conocimientos, experiencias y conciencia propia, fundándose en lo que haya aprendido ya. Este es un hecho que la escritora debe tener siempre presente, de aquí la necesidad de referirse con frecuencia en este primer volumen a materias que propiamente corresponden a la última parte de la obra, pero que no pueden pasarse en silencio, so pena de que el lector mire al libro como un cuento de hadas o como una ficción de algún cerebro moderno. Así, el pasado ayudará a demostrar el presente y este último servirá para apreciar mejor el pasado. Los errores del día tienen que ser explicados y extirpados, y sin embargo es más que probable, en el presente caso, cierto de toda certeza, que una vez más el testimonio de las edades pasadas y la historia no lograrán hacer impresión más que en los entendimientos intuitivos, lo cual equivale a decir sobre muy pocos. Pero en este, como en los casos análogos, los sinceros y los fieles pueden consolarse presentando al escéptico saduceo moderno la prueba matemática y conmemorativa de su obstinación y endurecido fanatismo. Todavía existe en los archivos de la Academia de Francia la famosa ley de probabilidades, deducida por ciertos matemáticos en beneficio de los escépticos, valiéndose de un procedimiento algebraico. Dice así: si dos personas reconocen la evidencia de un hecho y le comunican así cada una de ellas 5/6 de certidumbre, este hecho tendrá entonces 35/36 de certidumbre. Esto es, su probabilidad estará en relación con su improbabilidad en la proporción de 35:1.
Si reúnen 3 evidencias semejantes, la certidumbre vendrá a ser de 215 sobre 216. La conformidad de 10 personas, cada una de las cuales preste 1 sobre 2 o la mitad de certidumbre, producirá 1023 sobre 1024, etcétera, etcétera. El ocultista puede darse por satisfecho con esta certidumbre y no necesita más.